Continuamos entonces en el progreso del peregrino. Estamos ahora en capítulo 15 del libro que yo les pasé. Y ahora sí llegamos a otra sección bastante clave, bastante importante en el libro. No para disminuir la importancia de los otros capítulos, pero este es un capítulo muy conocido y reconocido. Eh, de hecho, acá en un libro que he estado leyendo, eh, un, un comentarista y experto en Bunyan dice que la personificación de la desesperación es una de las partes más instructivas y maravillosas de la alegoría de Bunyan. Apela a la experiencia de todo hombre o al sentido de todo hombre de lo que puede venir sobre él a causa del pecado. Es a la vez, en algunos aspectos, la parte más sombría y la más brillante del progreso del peregrino, porque muestra a la vez la profundidad de la miseria en la que el pecado puede hundir al cristiano, y también la profundidad que puede alcanzar la misericordia de Dios en Cristo. Hermoso. El colorido del cuadro resulta extremadamente vívido y su recuerdo nunca puede desaparecer de la mente. Al igual que en una galería de bellas pinturas, a menudo puede haber una que te recuerde tan fuertemente tu propia experiencia, o que en sí misma sea tan notablemente bella que te haga quedarte mirándola con incesante interés. Así ocurre con esta descripción del gigante de la desesperación. Entre los muchos admirables esbozos de la piedad y el genio de Bunyan, está tan lleno de vida y significados profundos que no puede agotarse y es de una propiedad y belleza tan exquisitas que nunca se cansa uno de examinarlo. Bueno, esto obviamente enamoradísimo con Bunyan en general, pero con este capítulo en particular, por lo que Bunyan describe acerca de la desesperación, ¿sí? Acerca del desánimo. Y bueno, muchos autores dicen que esto es demasiado obvio, que es la experiencia de Bunyan mismo. Él fue un hombre que pasó por mucho desánimo y desesperación por su pecado y tuvo momentos en su vida donde cuestionó bastante su propia salvación debido a cómo luchaba con el pecado. Entonces, bueno, se ven un testimonio personal de parte de Bunyan en esta sección. Pero bueno, vamos a dividir este capítulo 15 en dos partes. Vamos a llegar al gigante de la desesperación, pero antes de eso nos encontramos con la senda extraviada, ¿sí? Porque nos describe Bunyan que antes de llegar al gigante de la desesperación, cristiano y esperanza se extravían, se desvían del camino en el que debían de andar, en el camino a la ciudad celestial. Y bueno, hay algunos puntos importantes que me gustaría considerar allí antes de llegar al gigante, ¿no? La semana pasada estuvimos considerando a algunos individuos que tentaban a Cristiano y a Esperanza con la prosperidad, con el placer de este mundo y de la carne. Y por la gracia de Dios, ellos al negarse a todo eso, Dios le da el placer verdadero, ¿no? En el río del placer. Y aprendimos en la semana pasada que el cristianismo es una vida de abnegación en cuanto a la carne y el mundo, pero en cuanto al espíritu es el mayor placer y deleite disponible. O sea, no hay mayor placer que un creyente puede tener que tener placer en el Señor mismo, en su palabra, en sus promesas. Pero obviamente estamos en este mundo todavía, luchamos con la carne y por eso mismo bueno, es constantemente una batalla en nuestro corazón entre desear las cosas que el mundo ofrece y la carne nos tienta y lo que el Señor nos da. Y al dejar el río del placer, el camino que debían tomar se comienza a separar de las delicias junto al río. Eso es lo primero que nos empieza a describir Bunyan. Y bueno, como ellos se habían llenado, habían comido delicias y habían tomado del agua del río y las había saciado de tal manera, eh, les cuesta dejar el río, les cuesta empezar de vuelta el camino que saben que es duro por momentos,
pero inicialmente no atreven a desviarse. O sea, ellos saben que este es el camino que Dios tiene para ellos, vamos adelante. Pero rápidamente el camino a la ciudad celestial se vuelve áspero, dice Bunyan, y sus pies empiezan a sensibilizarse. Y por esta razón, nos dice Bunyan de una manera muy alegórica, ¿verdad? Ellos empiezan a desanimarse, empiezan a desfallecer y empiezan a anhelar un camino mejor. Bueno, esto es una alegoría de la vida de cualquier creyente, ¿verdad? Que nosotros tengamos circunstancias y momentos en nuestras vidas que no deseamos, que al contrario deseamos algo mejor, algo más fácil. Bueno, no está mal, no está mal del todo, ¿verdad? No está mal orar al Señor que en lo posible que cambie estas circunstancias, que en su providencia permita que haya una alteración a lo que me está ocurriendo, a lo que me está llegando, a lo que me están diciendo. Bueno, en ese sentido no hay nada malo, ¿verdad? Pero se vuelve un problema cuando empezamos a considerar otro camino que el camino que Dios tiene para nosotros. Y les pido disculpas por las fotos, pero me costó mucho encontrar una buena foto de la senda extraviada. En este contexto que ellos están luchando con el camino en el que se encuentran, con la dificultad de ese camino, ellos llegan a un prado. Y se llama el prado de la senda extraviada, justamente. Y parece que el trayecto, cuando Cristiano y Esperanza se acercan a ese camino y lo consideran y comparan con el camino que ellos tienen, tiene el mismo trayecto que tiene el, el camino a la ciudad celestial. Solo estaba separado por una valla. Y bueno, Cristiano ya viene deseando esto, ¿verdad? Ya viene expresando su deseo por un camino más fácil, que el Señor alivie un poco este dolor que están sufriendo. Entonces él lo toma como algo providencial de Dios. Él dice, esto es justo lo que quería, este es el camino más fácil, ve en buena esperanza y crucemos. Claro, dice, vamos a tomar este camino, es mucho más fácil y el trayecto es muy semejante al camino por el que íbamos. Pero acá empezamos a experimentar un poco la dulzura de este personaje nuevo para nosotros, Esperanza. Y Esperanza, a través de este capítulo, va a cuestionar, va a exhortar y va a animar a Cristiano, siendo el creyente más nuevo en la fe. Y hay unos detalles que Baña incluye en cuanto a eso que vamos a resaltar en este capítulo. Pero como primera instancia, en primera instancia, Esperanza acá cuestiona esta decisión de Cristiano y le dice, pero ¿cómo es posible que hagamos esto? Si esta senda nos lleva fuera del camino. O sea, claramente vamos a tener que cambiar de camino para irnos a ese prado, para irnos por en medio de esa senda extraviada. Y en un sentido, lo que Pañi nos está diciendo en todo esto es que no es bueno. No podemos dejar el camino de la vida cristiana, no podemos dejar la obediencia, no podemos dejar la fidelidad a Dios, no podemos dejar el congregarnos, no podemos dejar la sumisión, la autoridad, la oración, la lectura bíblica, el servicio, todas estas disciplinas espirituales, todos estos medios de gracia que Dios nos da, no podemos dejarlo para irnos por otro camino. Y bueno, eso mismo es lo que representa alegóricamente, ¿no? Esperanza a Cristiano. Si tenemos que abandonar estas cosas por un camino más fácil, ¿no será riesgoso para nosotros hacer esto? ¿No será peor al final que nosotros nos vayamos por ese camino, aunque parezca más fácil, si vamos a estar perjudicando esta parte esencial de nuestra vida como creyentes? Y bueno, Cristiano debería decir ahí, niega ese riesgo y reafirma su intención. Entonces, por lo tanto, los peregrinos toman ese camino que les pareció muy cómodo para sus pies. Bueno, o sea, saltan la valla y empiezan a caminar por ese camino que es mucho más cómodo para ellos. Y ven en toda esta explicación, y yo estoy resumiendo algunas partes porque es un capítulo largo,
a medida que ellos van caminando, se encuentran con un personaje nuevo que se llama Vana Confianza. Y le hacen preguntas a Vana Confianza y una de ellas es, a dónde apunta este camino? ¿A dónde nos lleva? Y Vana Confianza les afirma, esto te lleva a la puerta celestial, te lleva al mismo camino donde estaban ustedes. Y bueno, eso es una afirmación tremenda para Cristiano. Entonces continúan por ese camino, pero rápidamente vemos que ese camino fácil o más fácil de la senda extraviada se vuelve tenebroso para ellos al llegar la noche y al llegar la oscuridad. Una de las primeras cosas que ocurre cuando se oscurece y cuando llegan esas tinieblas es que ellos ya no pueden ver, ya ni se pueden ver entre ellos, entre los peregrinos, y de repente escuchan que van a Confianza, este personaje nuevo, cae en un pozo, cae en un pozo muy profundo. Y Bunyan describe que el pozo fue hecho allí por el príncipe de los terrenos para atrapar a los tontos vanagloriosos en él. Su caída fue tal que quedó totalmente destrozado. Yo cuando inicialmente leí este capítulo y leí príncipe de los terrenos estaba pensando quizás una referencia a Satanás o no sé. Pero no, Bunyan está diciendo que ese pozo lo puso el Señor Jesucristo. Ese pozo lo puso Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Bunyan dice esto? Porque él está diciendo que aquellos que piensan que pueden llegar a la ciudad celestial, que pueden llegar a Dios, por medio de otro que no sea el Señor Jesucristo y su camino y el discipulado al cual Él nos llama, con todo lo que eso requiere, es un vanaglorioso. Y lo que le espera es un pozo de destrucción. Y va a caer allí, necesariamente. Y su caída fue tal que quedó totalmente destrozado, dice Bunyan. Y el punto me parece que es bastante obvio, pero hay algunos hermanos que aún pueden estar entre nosotros, ¿verdad? Entre los que se congregan aquí en nuestra iglesia, que quieren una versión más fácil, una versión menos demandante de lo que requiere Jesús de sus discípulos. Profesan andar por el mismo camino, pero no es así. Están en un camino propio, dirigido por su orgullo y por su vanagloria. Dame la versión un poco menos madura del cristianismo al que me llamas vos. Estoy contento con llegar hasta cierto punto y no tener que ir más allá. Pero todo el tiempo diciendo que nos acompañan a nosotros como creyentes. Esto es muy peligroso y muy sutil, hermanos. Algo que tenemos que observar, que cuidarnos de esto. La soberbia y la vanagloria llevan a la destrucción. Pienso que quizás Bunyan tenía en mente este versículo de Proverbios 16-18. Antes del quebrantamiento, es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Claro, cuando, cuando uno es orgulloso, cuando uno es soberbio, en realidad, o sea, se está exaltando por un tiempo, pero está a punto de caer en un pozo. Está a punto de caer. El camino más fácil se volvió más difícil para los peregrinos. Porque lo que encontramos justamente después es que comienza a llover, comienza a tronar, comienza a relampaguear de una manera muy espantosa, describe Bunyan, y el agua subía de nuevo. El camino, acá incluí Proverbios 13:15, el camino de los transgresores es duro. Cuando uno quiere tomar su propio camino y decidir, aún entre comillas, de que estando supuestamente en el camino del Señor, quiere tomar atajos, quiere tener su propia versión del cristianismo que parece ser paralela al camino del Señor, eh, cuando uno escoge su propio camino, claramente es un camino orgulloso, vanaglorioso,
Y en definitiva es el camino más duro. Termina siendo más duro que el camino que el Señor nos da, que el camino que el Señor nos pone por delante. No que no es duro ser un creyente, no que no vamos a tener sufrimiento, porque sí lo vamos a tener, pero al final el camino del transgresor termina siendo mucho más duro. Los resultados de su vida, las cosas que le van a suceder en su vida, en dado momento, y si no al final de su vida, van a ser muy, muy duros. Y en todo esto hay una interacción entre cristiano y esperanza. Cristiano nos sorprende un poco, después de tanta madurez y de tanto discernimiento con todas esas personas que se acercaron ofreciendo prosperidad, ofreciendo placer, es como que uno ya lo ve madurando, ¿no? Hablamos de eso la semana pasada. Ha madurado un montón, ha crecido mucho en su discernimiento, su sabiduría, pero se encuentra en un momento como le puede pasar a cualquier creyente, sea nuevo en la fe, sea un cristiano de muchos años, donde muestra su insensatez, donde él no se está dando cuenta de su propia necedad y del propio engaño de su pecado. Y en contraste a Cristiano, Esperanza nos muestra el valor que él tiene como peregrino nuevo en la fe. Y eso lo destaca Bunyan. Bueno, esa interacción es linda. Yo se las resumo aquí para no, por temas de tiempo, pero si quieren pueden ir y leer. Eh, bueno, Esperanza termina siendo una gran bendición. Él expresa que le cuesta exhortar o animar o aclarar las cosas a Cristiano porque lo ve como más maduro, más años en la fe. Pero creo que lo que Bunyan quiere es que entendamos que nadie puede pensar que está más allá de la enseñanza, de la instrucción, de la necesidad de que alguien les exhorte, aun si es una persona nueva, madura, y digamos entre comillas, más inmadura en la fe. Eh, Cuidémonos de pensar que estamos más allá de la exhortación o de la instrucción. Bueno, en toda esta interacción que hay entre Cristiano y Esperanza, Cristiano termina pidiéndole perdón. Sí, hermoso esto. Le pide perdón a Esperanza. Y Esperanza inmediatamente lo perdona. Una hermandad preciosa, ¿no? Una solución rápida a lo que ha ocurrido entre ellos. Y más o menos llegando a la conclusión de esta sección, Cristiano hace esta declaración que me pareció a mí muy valiosa en cuanto a lo que sucedió allí en la senda extraviada. Dice, pensé, por tanto, que es más fácil salir del camino cuando se está dentro que entrar cuando se está fuera. Y esto, bueno, yo leyendo y meditando un poco sobre esto, eh, cuán fácil es engañarse y uno pensar que, bueno, si yo me extravío, es fácil volver al Señor. Es fácil volver al camino del Señor Jesucristo y dejar el desvío que tomé. Y la verdad que no es tan fácil. A ver, es fácil en que el Señor nos acepta a nosotros en el momento que nos arrepentimos y que nos quebrantamos, pero la experiencia nos enseña, hermanos, me parece que ustedes comparten esto conmigo y que me pasa y me ha pasado, de que empiezo a formar yo hábitos de desviarme y de no, por ejemplo, si dejo de leer la palabra, si dejo de orar y eso tomo ese camino por un tiempo, a veces se vuelve cada vez más difícil volver al camino al que tengo que tomar. Cuando uno deja las disciplinas del camino, uno no acude a los medios de gracia del Señor, los músculos espirituales se atrofian y es más difícil volver a la obediencia que dejarla. Es más difícil volver a la obediencia o que dejamos, creo que debería decir ahí. Por lo tanto, creo que el punto es no cedamos al camino más fácil y al prado de la senda extraviada. Nuestra carne y Satanás nos quieren engañar con esa comodidad que ofrecen. Pero pronto vendrá la noche y la tormenta, y la salida de ese camino para volver al camino verdadero es más difícil de lo que parece.
Fíjense que el punto de Banyan está allí, ¿no? Ellos ahora quieren volver, ellos están en medio de la oscuridad, de la tormenta, de las tinieblas, y están deseando volver, pero no pueden. Están ahora un poco, o sea, están cegados por el engaño de su pecado. Están abrumados por todo lo que resultó en cuanto a esta decisión y les cuesta volver. Bueno, esa fue la sección sobre la senda extraviada, ¿sí? Tomar el camino más fácil no es la respuesta ante la dificultad. Porque a veces hay que tener cuidado, tenemos que ser cautelosos porque a veces cuesta volver a las disciplinas y acudir a los medios de gracia que Dios nos da. Cuidémonos hoy, hermanos. Y creo que ese punto se conecta con lo que ocurre con el gigante de la desesperación. Porque tanto descuidaron Cristiano y Esperanza su vida espiritual, especialmente Cristiano en este caso, que se agotaron en lo que empezó a ser un desánimo y un desvío, ¿no? Por el pecado, que los abrumó y se durmieron. Se durmieron allí entre las tormentas, se encontraron un hueco para esconderse y se durmieron. Y bueno, es un punto que menciona bastante Bunyan en este libro, ¿no? El tener cuidado con dormitar espiritualmente. Al no poder regresar al camino, los peregrinos se escondieron en un pequeño refugio hasta el amanecer, pero cansados se durmieron. Y no muy lejos del lugar donde se encontraban había una fortaleza llamada Castillo de las Dudas. Castillo de las Dudas, cuyo dueño era el gigante Desesperación. Y era en sus terrenos donde dormían ahora. Y esto, bueno, nos lleva a una meditación interesante. Porque como hemos escuchado en el púlpito aquí en nuestra iglesia bueno, en sermones y enseñanzas, sabemos que el cristiano obviamente pasa por momentos de desánimo, eh, pasa por cierta depresión espiritual, ¿verdad? Eh, pero Bunyan pinta la desesperación aquí como un lugar fuera de el camino cristiano. Obviamente son creyentes, ¿no? Pero que, bueno, en este caso son resultados, el desánimo aquí, la desesperación es resultado del pecado de estos creyentes. Y estos lugares espirituales se encuentran fuera del camino cristiano. Y cuando uno se entrega a las dudas, a la incredulidad, ¿no? Por eso el castillo de las dudas que lleva a que desesperación te atrape. Cuando uno se entrega a las dudas y a la incredulidad es cuando uno se expone a la desesperación. Eh, Aún como creyentes, ¿no? Pasamos por momentos donde dudamos del Señor, dudamos de sus promesas, dudamos de nuestra propia fe, como resultado de todo eso, y nos desespera. Y el gigante de la desesperación los encontró dormidos, dice Bunyan, y estaba enfurecido de ver que ellos habían invadido su terreno. Y como les mencioné hace un momento, pienso que esto nuevamente es una nota intencional, algo que repite Bunyan una y otra vez, del peligro de dormitar de manera espiritual. La desesperación nos agarra más fuerte cuando estamos siendo descuidados en nuestra vida espiritual. Este va a ser el punto principal de toda esta sección sobre el gigante de la desesperación. Y el gigante les dice, ¿no? Los despierta y les dice, esta noche me han invadido, me han pisoteando y echándose en mis terrenos. Ahora por eso vendrán conmigo. Y bueno, al ser un gigante, y bueno, interesante, ¿no? La descripción de Bunyan. Él es, desesperación, es un gigante en comparación a ellos. O sea, no, cuando los agarra, ellos en sí no tienen la fuerza para pelear en contra de esa desesperación, en contra de ese desánimo. Entonces, como no tienen la fuerza para pelear en contra de él, no tienen otra que ceder y ir a su castillo. Y dice el autor que el gigante los lleva a su castillo
los mete en una mazmorra, dice la traducción que yo tengo, un calabozo, muy oscuro, que resultaba desagradable y apestosa para los espíritus de estos dos hombres. Noten nuevamente lo que les leí de este autor al principio que comenta sobre Bunyan. Hay muchos detalles acá, vívidos, imágenes que, que describen, que son utilizados por Bunyan para describir lo que es el desánimo, para describir lo que es el desaliento, la desesperación. Y obviamente hay menciones de pasajes, ¿no? Y uno que se incluye en una nota de Bunyan, que no se encuentra en el escrito en sí, pero sino en una nota aparte, hace una referencia al Salmo 88:18. Has alejado a mí al compañero y al amigo. O sea, una persona en desesperación es alguien que se siente sola de esta manera. Mis amistades, y algunas traducciones dicen, mis únicas amistades son las tinieblas. Esa es una persona desesperada, desalentada. Se siente solo, se siente que las únicas amistades que tiene son las tinieblas mismas. Esta es la experiencia del verdadero creyente también, porque se ha desviado del camino de la gracia y de la bendición. Cuando pecamos, nuestra visión de Cristo se vuelve cada vez más nublosa, y cuando seguimos en pecado, se vuelve cada vez peor, ¿verdad? Cada vez más oscuro. Y al Señor ser nuestra luz, al Señor ser nuestro gozo, nuestra satisfacción, cuando empezamos a perder vista de Él, nuestro gozo disminuye, nuestra confianza tambalea, y cuando ya no lo vemos más al Señor, cuando ya no tenemos nuestros ojos puestos en Cristo y en su gracia y en su evangelio, todo lo que implica su evangelio, sus promesas para nosotros, cuando ya no estamos disfrutando de eso por medio de las disciplinas, por medio de los medios de gracia, empieza a ocurrir todo esto. Perdemos gozo, perdemos satisfacción, disminuye nuestra confianza y nos empezamos a desesperar. Bueno, la narración continúa y Bunyan nos introduce a un personaje que es, bueno, es muy, muy interesante, la esposa del gigante, y de manera muy clara acá la esposa domina, porque todo lo que la esposa dice que el gigante debe hacer, lo hace. La esposa se llama difidencia, y difidencia, la palabra en sí, quiere decir desconfiada, sospechosa, ¿no? Entonces es una mujer desconfiada, sospechosa claramente en los consejos que da, y sus consejos son terribles y fuertes, son muy fuertes. Ella es, bueno, tiene una falta tremenda de piedad hacia estos peregrinos. Una vez que escucha quiénes son, todos los consejos son muy, muy fuertes. Y el primer consejo que le da es golpear a esos peregrinos sin piedad, y su esposo lo hace. Y Bunyan describe la desesperación de un creyente, lo que siente, o lo que puede llegar a sentir, o sea, el punto al que puede llegar en la desesperación un creyente, con estas palabras, con lo que el gigante le hace a los peregrinos. Dice que el gigante se abalanzó sobre ellos como si fueran perros. Luego los golpeó con fuerza, de tal manera que no pudieron evitarlo, ni voltearse en el suelo. Hecho esto, se retiró y los dejó compungidos en su miseria y llorando por su angustia. Así durante todo aquel día no hicieron más que llorar y lamentarse amargamente. Tremendo esto. Yo no sé si todos ustedes han experimentado este tipo de desánimo. Quizás no, quizás sí. Nuevamente esto tiene algo autobiográfico de parte de Bunyan. Eh, Él lo sintió así. Nos dice otro libro que él escribió, eh, que describe un poco su testimonio. Él sufrió muchísimo desánimo por su pecado, como les mencioné. Y así se sentía él, y así muchas veces nos podemos llegar a sentir.
Creo que esto, hermanos, este tipo de descripciones nos ayudan a ser más compasivos, quizás para aquellos que no somos tan dados al desánimo, o quizás no hemos tenido ese tipo de situación que nos ha llevado a ese tipo de desesperación. Pero es fuerte este tipo de desánimo. Esto es la depresión de un creyente ante su pecado. Es un sentimiento que Dios está lejos y ese sentimiento se vuelve una espiral descendiente, como golpes recibidos sin piedad, es la idea. Y bueno, es como que los días van pasando, ¿no? Y la descripción es que ellos estuvieron de miércoles a sábado. Y a la siguiente noche, después de haberlos capturados, el gigante vuelve a buscar el consejo de su esposa, quien sugiere un consejo de suicidio para los peregrinos. Ella les dice, bueno, todavía no han muerto, ¿por qué no les aconsejas mañana que ellos consideren el suicidio? Y le da a ella misma, le dice qué decir, ¿no? Y el gigante va y lo dice. Puesto que nunca iban a salir de aquel lugar, su único camino sería suicidarse de una vez, dice Bunyan, ya sea con un cuchillo, colgándose o con veneno. Pues ¿por qué deberían elegir la vida siendo que conlleva tanta amargura? Qué tremendo que es el desánimo, ¿verdad? Ah, bueno, son palabras muy fuertes, ¿no? Son descriptivas. eh, Esto da para una lección aparte, ¿no? De cómo, de pensar, ¿viste? Porque hay personas que llegan a ese punto, personas que nosotros conocemos, y a veces aún saber cómo ayudar a personas así es todo, nos lleva todo un entendimiento bíblico y un estudio en sí. Eh, pero esto es lo que le presenta Gigante a los peregrinos, y esto es la manera que racionaliza la depresión en la vida de una persona desanimada. Nunca te vas a escapar, no hay esperanza, vas a experimentar tinieblas y amargura el resto de tu vida, y ya que ese es el caso y eres cristiano, ¿por qué no quitarte la vida? Si sos un creyente al final, quizás estés mejor. Y aun si no estás seguro si sos creyente, el infierno puede ser peor que esto de lo que estás sufriendo. Bueno, los peregrinos no ceden, se niegan a esto inicialmente, y el gigante de la desesperación se enfada. Y ahí mismo él quiere quitarles la vida, nos dice Bunyan. Pero es muy interesante cómo lo va narrando esto el autor. Y dice que Gigante estaba a punto de matarlos. Pero en ese momento cayó en uno de sus episodios ante la luz del sol. Entonces está por matarlos y este gigante, que hasta ahora viene haciendo lo que quería con ellos, los viene torturando y ellos no tienen otra que ceder. Y en un momento él cae justo cuando está por matarlos en un episodio ante la luz del sol. Y esto es Bunyan diciendo que la esperanza, cuando hay esos pequeños destellos de luz, la desesperación empieza a perder su fuerza. Y es hermoso, hermanos, a veces ver cómo Dios, no siempre quizás de un momento para otro, te saca de la desesperación o saca a un hermano que estamos animando, queriendo animar, lo saca de una vez de esa desesperación, pero los anima con pequeños destellos de luz, por medio de la palabra, por medio de meditar en algunos versículos quizás, por medio de consejos de amigos, por medio quizás de oraciones de personas que aún no conocemos. El Señor usa estas cosas a veces prudencialmente para darnos un poquito más de esperanza y para que no terminemos, bueno, eh, muertos totalmente, ¿no? Ante la desesperación. Esto es la bondad de Dios hacia nosotros. Y como este gigante siente esa debilidad, ese episodio, Él los deja. Y
la narración ahora toma como un paréntesis y Cristiano y Esperanza empiezan a discutir si ellos deberían considerar y quizás tomar el consejo de Gigante, porque la verdad que están por el piso. Están muy desanimados, están desesperados, especialmente Cristiano, ¿no? Y Cristiano dice, la vida que llevamos ahora es miserable. Por mi parte no sé si es mejor vivir así o morir sin más. Mi alma prefiere morir estrangulada que vivir, y la tumba se me hace más llevadera que este calabozo. Pero nuevamente, Esperanza es esta voz de ánimo, de consejo, y empieza a darle razones a Cristiano por la cual no deberían tomar ese medio, ese camino del suicidio, de tomarse la vida, de quitarse la vida. Y bueno, voy a resumir nuevamente sus argumentos, sus razones, pero eh, claramente le dice Esperanza, esto va en contra de lo que Dios diseñó. Dios nos dio la vida, Dios da la vida, y si alguien quita la vida de otro, está violando la ley, está violando el diseño de Dios. Cuanto más quitarse la vida de uno. Bunyan argumenta que el suicidio es peor que el asesinato, porque y no es propio de un verdadero creyente llegar a ese punto. Y el último punto que les dice, el último argumento es que es posible escapar de esta desesperación. Otros, por lo que sé, dice Esperanza, han sido capturados por él, por este gigante de desesperación, tal como nosotros, y sin embargo han escapado de su mano. Tengamos paciencia y aguantemos un poco más. Tal vez llegue el tiempo de nuestra dichosa libertad. Bueno, con eso, eh, digamos, concluye esa discusión entre ellos. Y a la mañana vuelve el gigante al calabozo y al encontrarlos apenas vivos, nos dice Bunyan, se enfureció profundamente, se vuelve a enojar y les dijo que les iría peor que si nunca hubieran nacido. Tanto se estremece Cristiano que se desmaya, dice Bunyan, y Esperanza nuevamente le ministra a su hermano. Y le hace esta vez no solamente pensar en las razones por las cuales no quitarse la vida, sino que empieza a hacerle pensar y meditar en la gracia que Dios ya le la ha mostrado, la gracia que Dios ya le ha dado. ¿No te acuerdas de lo valiente que has sido hasta ahora? Y le empieza a decir ante Apolión, ante el valle sombra de muerte, cuántas penurias, terror y espantos has pasado ya, y ahora solo sientes miedo, estás sintiendo miedo. Recuerda la gracia que Dios ya te ha brindado. Recuerda que has estado en lugares oscuros y terribles antes y triunfaste. Cuando estamos en esos momentos de desesperación, en duda de nuestra salvación, recordemos la gracia del pasado. A ver, y esto no es para dar falsa esperanza a aquellos que no son verdaderos creyentes, ¿no? Pero cuando estamos en desesperación, sí nos hace bien pensar en que si hemos llegado hasta aquí y si hemos tenido ciertas victorias espirituales, no es porque nosotros de alguna manera lo hicimos independientemente del Señor, o que bueno, como eran cosas más fáciles, lo pudimos hacer y no, si nosotros hemos tenido victoria espiritual es por la gracia de Dios, es por su misericordia. Pero bueno, Gigante está muy enfurecido con lo que ha ocurrido y nuevamente va a su esposa y le pide consejo. Y el último consejo que recibimos de parte de la esposa del gigante es, bueno, llévalos mañana al patio del castillo y muéstrale los huesos y los cráneos de los que ya has ejecutado. Hazles creer que antes de que termine esta semana también a ellos los harás pedazos como has hecho con sus compañeros antes. Y bueno, esto al final no nos dice Bunyan que ellos
nuevamente se desesperan o se estremecen, sino que nos dice que empiezan a orar. Y oran y oran y siguen orando hasta casi el amanecer. Y dice Bañen, poco antes de amanecer, el güey cristiano, medio estupefacto, prorrumpió en este apasionado discurso. ¡Qué tonto soy! Es como que Cristiano y Esperanza estuvieron orando, buscando al Señor en dependencia, en llanto ante Él, como hacen en los salmos, y finalmente reflexiona, piensa, medita, dice, qué tonto soy, estando aquí en un apestoso calabozo, cuando bien podría estar libre. Dice, yo no tendría que estar acá. Yo podría estar fuera de este lugar si yo quisiera, en un sentido. Tengo una llave en mi pecho, la tengo escondida acá, en mi campera, en mi saco, llamada promesa, que estoy convencido abrirá cualquier cerradura del castillo de las dudas. Yo estoy convencido que esta llave que tengo acá podrá ayudarme a salir adelante ante cualquier duda, ante cualquier habitación que encuentre en este castillo de dudas. Este me podrá librar. ¿Qué es lo que está diciendo Baña acá, por medio de Cristiano? Todo este tiempo, Cristiano, al ser un cristiano, al ser creyente, tenía una llave que lo podría sacar de ese castillo. Podría atravesar todas las puertas, todas las promesas del Señor, todas las promesas de Cristo y su palabra estaban ya en su corazón y podía recordarlas en cualquier momento. Ahora, no como algo mágico, no como bueno, pienso en estas promesas y ya está, ya salgo de esta desesperación. No, no es así. Pero la depresión y la desesperación son vencidas por la fe en las promesas de Dios. Recuerden, acá está el gran contraste, ¿no? El castillo de las dudas en contra de la llave de la fe, la llave de la fe en las promesas, o fe en las promesas del Señor. Esa es la gran batalla allí. Así es como vencemos la desesperación, presentamos ante nuestro corazón y ante nuestra mente las promesas hermosas de Dios, independientemente de nuestra propia fidelidad, y luego confiamos en lo que Dios ha dicho. Cuando nosotros estamos en la desesperación, cuando nosotros estamos frente al desánimo, la dificultad, la calamidad de nuestras vidas, no es el momento para empezar a pensar y meditar en mi fidelidad, que yo tengo que ser fiel, que yo tengo que ser un buen testimonio, que yo tengo... No, es el momento para poner ante mi corazón, ante mi mente, las promesas que son mías en Dios, en Cristo, a tal punto que llego a abrazarlas y a confiar en lo que Dios ha dicho en cuanto a estas cosas. No vamos a salir del desánimo, hermanos, con el tiempo. Bueno, ya esto va a pasar. Ese no es la solución. O ignorarlo. Hay una llave. Y la llave es Dios, sus promesas, su palabra. Y necesitamos acudir a ella. Necesitamos sacarlas de nuestra mente, de nuestro corazón, presentarnos continuamente ante ellas y llegar a confiar, abrazarlas. Bueno, aquí incluí algunas de las promesas, ¿verdad? Que son muchísimos más. Pero para ser práctico, nosotros tenemos en nuestro corazón, nosotros tenemos ya en nuestra mente, si estamos en la palabra, o hemos estado, un montón de promesas a la cual podemos acudir. Dios, para empezar, Dios completará la obra que ha comenzado en nosotros. Dios nunca nos dejará ni nos desamparará. Nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor Jesucristo. Nadie nos separará del amor de Cristo. Estos son promesas hermosas para un creyente que está desamparado por su pecado, que está luchando con si es creyente o no es creyente, con si
si va a salir en algún momento de este pecado, de esta adicción, de esta frustración en su vida que está destrozando su matrimonio, su familia. El Señor ha prometido estas cosas para los suyos. Hay que acudir a ellas, hay que sacarlas de allí, de la mente, del corazón y presentarlas ante nosotros para abrazarlas. Y bueno, Esperanza, al escuchar la noticia de que Cristiano tiene aquí guardado una llave, dice: qué espléndida noticia, buen hermano, sácala de tu pecho y pruébala. Vamos, vamos adelante. Entonces nos narra Bunyan que Cristiano empieza a abrir puertas y la primera puerta que abre la abre fácilmente, saliendo del calabozo, pero llega a otras y cuesta un poco, pero llega a abrirlas. Como otra vez, otro detalle precioso, muy perspicaz de parte de Bunyan diciendo: no es que así nomás vas a llegar a cada duda con la llave de la promesa del Señor y vas a pasar por puertas como si nada. No, a veces ciertas batallas, ciertas puertas, ciertas dudas, en el castillo de las dudas, van a ser más difíciles, quizás tomen un poco más de tiempo, pero sigue probando esa llave de la promesa del Señor, sigue acudiendo a ella y vas a atravesarla. Y finalmente te vas a librar de este castillo. En medio de todo eso, parece que Cristiano o Esperanza, no me acuerdo cuál de los dos en este momento. Bueno, creo que es Cristiano mismo, porque al abrir una de esas puertas hace un ruido fuerte y Gigante se despierta ante el ruido. Pero sus miembros, ya al haber tanta luz, ya al haber tantas promesas eh, arraigadas en el corazón de Cristiano y de Esperanza, sus miembros ya no funcionan. Ya ese gigante ha perdido su poder. Y le fue imposible, dice Bunyan, ir detrás de los peregrinos. Imposible. Y esto no es para decir que vamos a llegar al punto donde ya no nos vamos a desanimar en esta vida, que vamos a llegar a tal punto de madurez que ya no nos va a costar el desánimo. Eh, Pienso que no es así bíblicamente y en la experiencia me han mostrado lo mismo. He visto hombres de años y años en el Señor eh, que han pasado por un desánimo muy fuerte, un desaliento muy fuerte. Y bueno, uno tiene que seguir buscando al Señor, ¿verdad? Seguir dependiendo del Señor y profundizando eh, bueno, y depender de esa obra del Señor, porque no es que nosotros mismos o otros pueden decir la palabra exacta, ¿no? Esto es muy dependiente de Dios. La providencia de Dios junto con la fe del creyente se unen para vencer al enemigo de la desesperación. Cristiano comienza a abrir las diferentes puertas del castillo, algunas con más facilidad que otras, como les mencioné, y finalmente los peregrinos escapan de los terrenos del gigante y dice Bunyan que erigen un pilar para que otros peregrinos no sean capturados por la desesperación. O dicen, hay que hacer algo acá para que otros no se vayan por este camino y lleguen al castillo y sean capturados. Entonces ellos erigen un pilar allí. Y el resumen es este, hermanos. Cristiano y Esperanza pelearon la buena batalla de la fe y fueron librados de la desesperación. También advirtieron a otros que no vayan a ese lugar, que se mantengan en el camino, que no se desvíen del camino, ¿sí? Que no tomen un atajo, que no vayan por lo más fácil o una versión propia del camino del Señor, que ejerciten su fe, porque cuando no lo hacen, se sorprenderán. Hermanos, nos sorprenderemos lo fácil que es comenzar a dudar. Cuando nosotros no estamos en el Señor y disfrutando de sus medios de gracia por medio de disciplinas o lo que sea, cuando no estamos entregados al Señor de esa manera, las dudas vienen. Nuestro pecado y los huecos que le damos al pecado en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras vidas, empiezan a crear dudas.
empiezan a hacer cosas en nuestro corazón que nos llevan, eventualmente nos pueden llevar a este tipo de desesperación. Es muy sutil el pecado, el engaño del pecado. Cuando abandonamos los medios de gracia, empezamos a cuestionar y quitar los ojos de Cristo y ahí empezamos a desesperarnos. Pongamos nuestra fe en las promesas de Dios, peleemos la buena batalla de la fe, como dice en 1 Timoteo 6:12, y así tendremos victoria sobre el gigante de la desesperación. Pienso que eso es como el gran punto del capítulo 15, ¿sí? Mantenernos en el camino del Señor, no desviarnos, entender y no solamente aceptar, sino que abrazar, confiar de que su camino, aunque difícil, el discipulado, el ser discípulo del Señor es difícil, pero es el mejor camino. Es el camino que de Él, y Él nos lleva a través de ese camino, aunque sea difícil, y de no permitir que nuestros pecados vayan en una espiral descendiente, llegar a la desesperación y, y dar lugar a todas estas dudas mediante el pecado, sino que nos arrepintamos, confesemos y peleemos la buena batalla de la fe. O sea, pongamos nuestra fe en las promesas del Señor, las abracemos, continuemos poniéndolas delante de nuestros ojos, en nuestras mentes, en nuestros corazones, y así confiemos en Él y en ella, en esas promesas, para salir de esos momentos de desánimo, de depresión. Bueno, creo que ese es el gran punto de Bunyan en este capítulo. A mí me bendijo. Yo pienso que un capítulo así se podría aprovechar hasta mucho más. Eh, pienso que no soy un experto en desesperación y en desánimo o aún cómo tratar estas cosas. Bueno, los tiempos tampoco dan para desarrollar demasiado, pero eh, qué importante esto para el diario vivir, para aconsejar a otros. Eh, a mí me bendijo pensar en estas cosas. Me ayuda a entender mejor a algunos que están pasando por desánimo o depresión. No siempre por pecados de ellos, o sea, por eso hay también que aclarar algunos de esos puntos, ¿no? En ciertos casos, porque viene desánimo por medio de cosas que ocurren. Pero lo importante siempre en medio de la desesperación, desánimo, es buscar las promesas del Señor, ¿sí? Eso me parece que es lo que más podemos rescatar de todo esto.